Como ya te has de haber dado cuenta, si eres un seguidor del contenido de este canal, sabrás que somos grandes aficionados al contenido de asesinos seriales mexicanos. No por nada tenemos 3 podcasts de larga duración hablando de dicho tema en el canal. Lamentablemente, esas listas nunca pueden ser completadas, pues a menudo surgen nuevos personajes dignos de entrar al podio. Cuando grabamos los mencionados podcasts a principios del 2022, en México estaba fresco uno de los más recientes personajes que se unirían a la lista de asesinos seriales mexicanos, Andrés Filomeno Mendoza Celis, o conocido coloquialmente como el monstruo de Atizapán. En dichos videos no tocamos a profundidad su caso, pues día a día recibíamos nueva información suya, por lo cual decidimos esperar a que la noticia se enfriara, nunca mejor dicho. Así que prepárate que ha llegado el momento de contar al completo la historia de este nuevo monstruo mexicano. Antes de relatarte la vida al completo de este sujeto, te contaremos primero el feminicidio por el cual cayó Andrés, pues me resulta interesante que conozcan este contexto antes de saber la historia al completo. Era el año 2021. Andrés, en ese momento, tenía 72 años. Era vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México. Él era un amigo muy cercano de Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo de 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría a reabastecerse de productos para su local de celulares acompañada de Andrés. Pero lamentablemente ese día la mujer desapareció y nadie supo nada más de ella. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza, pues él había sido la última persona con la que Reina había estado. Después de eso, la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública, las imágenes lo llevaron a saber a que Reina estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos o por qué se hallaba ahí. La policía confrontó nuevamente a Mendoza, pero de alguna manera se las arreglaba para salir de todos los interrogatorios sin ningún problema. Días después, el propio Bruno se presentó en la vivienda de Andrés y, pese a la resistencia de Mendoza para que Bruno se retirara, era muy evidente que se notaba un tanto preocupado de que el esposo de Reina estuviera ahí. Al final, Portillo entró al lugar a la fuerza y se encontró con una terrible escena. Su esposa no solo estaba muerta, sino que también completamente desmembrada. Para sorpresa de todos, Reina era solo la punta del iceberg de una horrorosa cadena de feminicidios cometidos por este personaje. Resulta que Mendoza tenía un siniestro cuarto subterráneo en el que había enterrado a al menos 17 mujeres, y un niño y un hombre. Según las investigaciones de la policía, esto lo deja como el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Para el mes de junio, Andrés fue detenido de inmediato. Tras su detención, confesó que había comido carne de sus propias víctimas, por lo que fue bautizado como el caníbal de Atizapán. El caso estremeció a México, lo cual es curioso tomando en cuenta que hablamos de un país en el cual se producen al menos 10 feminicidios por día. Es tan alto el número de feminicidios en el país y de mujeres desaparecidas que es lamentable de que se conviertan en un número más de las estadísticas del país, mencionó Bruno en una entrevista para el Canal 11. Algo que se ha vuelto bastante habitual en este tipo de casos es que la percepción que la gente tiene sobre estas personas antes de que sus crímenes sean revelados es de que son personas bastante buenas y amables, y que en ningún momento se te pasaría por la cabeza pensar que realizarían atrocidades en su vida más privada. Andrés no fue la excepción a esta regla. Andrés Filomeno Mendoza Celis, originario del estado de Oaxaca, llegó a la capital del país en la década de los 80. Se sabe que en el pasado atendía una carnicería en Atizapán, pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal, promoviendo la mejora del barrio y programas sociales. Es por eso que los vecinos de su calle dijeron a la prensa que el Chino, ese era el apodo con el cual muchos se referían a él, era buena gente y alguien cordial, y con disposición de ayudar a los demás. Sin embargo, detrás de las puertas de su hogar, la vida de este señor era completamente distinta y siniestra. Tras su captura, las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México determinaron que Mendoza cometió todos sus feminicidios en las últimas 3 décadas, con engaños o por la fuerza. Llevaba a mujeres a su hogar para quitarles la vida. No se sabe con certeza si cometía violencia sexual antes del asesinato, pero sí se sabe que desmembraba los cadáveres y los enterraba bajo el suelo de una habitación subterránea en su vivienda.
Dicha habitación era un espacio que estaba ubicado justo debajo de su recámara principal. Fue alguien que por más de 3 décadas estuvo matando mujeres en total impunidad. Una persona muy cruel que supo engañar a muchísima gente por mucho tiempo, respondió uno de los policías a cargo de la investigación. Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. Mayormente era rechazado por su edad o por su apariencia descuidada. Él lo tomaba muy mal, y entonces actuaba en una suerte de venganza macabra. También había atraído a algunas mujeres a su vivienda haciéndose pasar como facilitador de programas sociales, por lo cual convenció a varias víctimas que lo acompañaran para proporcionarles ayuda. El 27 de junio de 2022, la Fiscalía del Estado de México informó que en total habían recolectado 4.600 restos óseos en la casa de Mendoza, correspondientes a 17 mujeres y 2 hombres, uno de ellos menor de edad. También se reveló que el hombre tenía una libreta en la que detallaba las características de las mujeres a las que atacó. Había varias identificaciones y pertenencias de ellas, así como decenas de fotografías instantáneas y videos de sus crímenes, los cuales coleccionaba en varios álbumes de fotografías. Mendoza, quien fue entrevistado por varios medios de la prensa en 2021, dijo: "Las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas. Ya no se remedia nada. Ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantarse nada más. Se arrepiente uno, pero ya demasiado tarde", comentó. El feminicida recibió una sentencia de prisión vitalicia a comienzos de 2022 por los diversos asesinatos que cometió. Al principio te relatamos el caso por el cual Mendoza cayó, pero creemos relevante igual darte contexto de los otros crímenes que realizó. Rubicela Gallegos Castillo, mujer de 32 años de edad y madre soltera de un niño, originaria de Monterrey, Nuevo León, se mudó al Estado de México en busca de una mejor vida para su hijo. Trabajaba como repartidora de Uber Eats en Tlalnepantla. Desapareció el 20 de julio de 2019 y fue vista por última vez en un restaurante. Norma Jiménez Carreón, desapareció el 6 de agosto de 2011 en Tlalnepantla. Berenice Sánchez Olvera, mujer con alrededor de 20 años de edad que trabajaba en un bar llamado El Marinero. Aline y Gardenia, 2 mujeres que conoció en un bar llamado El Barrigón, a quienes cortejó con el fin de tener una relación amorosa, pero ambas lo rechazaron. Ya para finalizar, cabe mencionar que Mendoza rápidamente escaló en la cultura popular, recibiendo un documental televisivo analizando a profundidad su historia. Fue el 27 de junio de 2022 cuando se estrenó esta serie documental de nombre Caníbal, Indignación Total, transmitida por el Canal de las Estrellas y producida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella se documentó toda la información recabada del caso, desde su detención hasta el descubrimiento de los restos óseos en su domicilio, así como también entrevistas a vecinos del señor, autoridades y otras personas involucradas en el caso. Y a grandes rasgos, eso sería toda la información resumida de este caso. Sin duda, fue uno de los casos más recientes, más sonados en la cultura mexicana. A su vez, también hablamos de algo sumamente deprimente, al pensar en toda la impunidad con la que este sujeto vivió durante tanto tiempo, pues, como se mencionó, vivimos en un país donde los feminicidios son el pan de cada día. Por eso son tomados tan a la ligera por el gobierno de México. Si el video fue de tu agrado, te agradecería que nos des un like y un comentario complementando la historia aquí expuesta. Si este tipo de contenido es de tu agrado, te recomiendo visitar el canal donde más historias del estilo podrás encontrar, y si este te gusta, puedes suscribirte para enterarte al momento que actualicemos con un nuevo contenido. Si nos estás escuchando en una plataforma de audio, te invito a darnos una review para posicionarnos más rápido. Al igual que en la descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para poder estar en contacto más directo. Esto fue el podcast del Iceberg y te deseamos una noche oscura.